Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de desarrollo en C#. Y bueno, luego de ver las votaciones en la zona de comunidad del canal, bueno, nos dimos cuenta que el proyecto que vamos a crear para poder conocer los controles va a ser sobre un punto de venta. Ok, he estado ahí viendo las votaciones, viendo las opciones que me pusieron cuando les pregunté qué querían ver en el punto de venta. Cosas como por ejemplo ver el login, facturación, inventario, gráficos, estadísticas, historial y demás. Vimos ahí en los comentarios de la zona comunidad. Gracias por comentar, de hecho. Y bueno, incluso uno de esos comentarios es el que me sirvió para poder comenzar con este video, ya que me pidieron que usáramos un modelo de programación para organizar nuestro código. El que me pusieron ahí era más para programación web, pero como sabemos nosotros estamos de momento a nivel de escritorio, así que lo que vamos a utilizar es un modelo de programación en capas. De eso trata este video. Vamos a conocer el modelo de capas, que de hecho normalmente se conoce como el modelo de 3 capas o el de n capas. Ponen n porque a veces se ven más de 3 capas en los diagramas, pero en realidad básicamente y generalizado son 3 capas las que se utilizan. Así que vamos a empezar a hablar sobre ese tema. Y bueno, básicamente un modelo de capas en la programación es para organizar nuestro código. Nosotros vamos a tener 3 diferentes capas donde vamos a escribir diferente código según lo que se ocupe. Para empezar vamos a nombrar cada una de las capas. La primera sería la capa de presentación, la segunda sería la capa de negocios y la tercera sería la capa de datos. Así que ahora vamos a ver cada una de ellas. La capa de presentación se conecta únicamente con la capa de negocios y la capa de presentación es para que nosotros, o más bien nuestro programa, interactúe con el usuario. Así que esta capa lo único que va a traer van a ser formularios, que son las ventanas que nosotros utilizamos con los textbox, con los botones, todo lo que ocupemos para mostrar y para pedir información. Eso es en lo que se va a encargar la capa de presentación. Y los datos que recolecte o que vaya a solicitar, pues tiene que comunicarse con la capa de negocios para poder obtenerlos o enviarlos. La capa de negocios se encarga de recolectar la información que viene de la capa de presentación y la procesa para luego enviarla a la capa de datos. Así también, cuando nosotros solicitemos información por medio de nuestra capa de presentación, se va a comunicar con la capa de negocios y esta se va a conectar o se va a comunicar con la capa de datos para poder recolectar esa información desde una base de datos o cualquier tipo de repositorio de datos que se utilice. Luego lo envía a la capa de negocios y esta lo manda a la capa de presentación para que lo muestre en pantalla. Así que se podría decir que la capa de negocios es como un puente entre la capa de presentación, que sería lo que interactúa con el usuario, lo que el usuario solicita, y la capa de datos, que es donde va a estar la información en sí que se va a guardar, que se va a solicitar. Y por último, la capa de datos es básicamente eso. Es una capa donde nosotros vamos a tener la información necesaria o la conexión necesaria a la base de datos que estemos utilizando para poder recuperar esa información que se solicite o poder enviarla incluso a la base de datos y poder insertar esa información en la base de datos. Así que, ¿cuál es la idea? La idea principalmente es tener divididas estas 3 capas, estas 3 funciones, para poder tener un nivel de seguridad, porque así los usuarios y cualquiera que esté en contacto con la capa de presentación no va a tener acceso directamente a la capa de datos. Así que no va a poder manipular los datos ni controlarlos desde ahí, sino que tendría que ir paso a paso para poder entender el proceso o la lógica que se esté utilizando y poder llegar así a los datos. Así que lo primero sería la seguridad. Segundo sería también la forma de organizar el código, ya que si está uno o más programadores trabajando, pues si se está haciendo por capas, se puede identificar o seleccionar un programador por capa y entonces cada uno se ocuparía en su parte. Así que también por forma de organización también se puede utilizar este modelo. Ahora, si ustedes buscan en Google van a encontrar imágenes como esta, donde vamos a ver que el modelo de 3 capas, o si ustedes buscan modelo de 3 capas o de n capas, van a salir más de 3 objetos, por así decirlo, en el diagrama. Y básicamente es porque ellos toman, por ejemplo, aquí la capa de interfaz de usuario sería la de presentación, ¿ok? Esa queda igual. La capa de negocio queda igual, la capa de datos, pero además tenemos a la izquierda una capa de entidades. ¿Qué es eso? Pues básicamente la capa de entidades
Es una capa simplemente para tener nuestras clases donde vamos a crear los objetos basados en las tablas que estén en la base de datos. Cosa que se puede hacer también en la capa de negocio. Ok, según con quién trabajen o con quién les esté enseñando, les puede decir que ustedes pueden crear las clases o las entidades que están relacionadas a la base de datos. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto que va a ingresar personas, la clase persona que necesitamos para crear el objeto persona puede estar tanto en la capa de negocio o aparte en una capa de entidades, ¿ok? No importa en realidad si lo ponen estas clases en la capa de entidades o en la capa de negocios, de igual manera va a funcionar y va a ser el modelo de capas. Y también tenemos aquí abajo de la capa de datos, pues la base de datos como tal. Esto no es una capa, sino que simplemente ahí el diagrama nos está indicando que la capa de datos no es donde está la data en sí, la información, sino que es donde vamos a tener nuestro código que se va a conectar con la base de datos y va a recuperar la información o la va a enviar. Así que para términos de nuestro proyecto, básicamente, ¿de qué va a funcionar esto? ¿O cómo lo vamos a trabajar? Pues tengo pensado que la capa de presentación, la interfaz de usuario, va a ser para eso, para tener nosotros nuestros forms, para trabajar nuestro punto de venta. La capa de negocio va a ser, por ejemplo, si nosotros hacemos una venta, se podría aplicar un descuento, se podría aplicar un impuesto de venta y todo esto va a ir guardado aquí en la capa de negocio. Todo lo que sean fórmulas y lo que se necesite para ya llevar o mandar la información lista a la base de datos, pues se va a hacer aquí en la capa de negocios. Y en la capa de datos lo que se va a hacer, por ejemplo, es una clase donde nosotros vamos a conectarnos y vamos a tener nuestros queries para trabajar con la base de datos directamente. La capa de entidades todavía no estoy seguro de si la vamos a utilizar. Pueden ponerlo ustedes en la caja de comentarios si quieren que usemos una capa de entidades para separar de la capa de negocio lo que sería eso, el proceso de negocio, y las clases que se vayan a utilizar para lo que tengamos en mente. Por ejemplo, si yo tengo un usuario o un sistema de usuarios, voy a tener que crear una clase usuario o clase persona. Cualquiera de los dos nombres sirve. Entonces, eso, ¿dónde quieren que lo pongan? Una capa de negocio que no va a molestar en nada, o que hagamos una capa de entidades para simplemente, digamos, tener más orden, por así decirlo. Así que ahora, para finalizar el video, manos a la obra, vamos a crear aquí el proyecto. Vamos a hacer nuevo proyecto que sea form. Vamos a ponerle punto de venta. Punto de venta TV. TV por tecnología binaria, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí crear. Y entonces aquí viene lo interesante. Vamos a ir aquí donde está nuestra solución y tenemos punto de venta TV. Aquí, como tenemos el for, va a ser nuestra capa de presentación. ¿Que por qué entonces no se llama presentación? Porque no necesariamente tiene que tener ese nombre para hacer ese tipo de capa. ¿Ok? Eso es algo muy importante también. No es que obligatoriamente tengamos que ponerle capa negocio, capa datos, capa presentación, sino que eso nos va a servir como una plantilla, como una idea para nosotros saber qué capas tenemos que crear. Pero entonces vamos a decir que la que dice punto de venta va a ser nuestra capa de presentación. Ahora, para crear otra capa, le damos a clic derecho en solución, vamos a agregar y nuevo proyecto. Vamos a decirle en este caso que no sea form, o podemos incluso crear form, pero para que no tengamos que eliminar nuestro form, vamos a crear biblioteca de clases. Creo que ese nos puede servir. Le vamos a dar siguiente. Entonces ponemos este sería para la capa de negocios. Entonces incluso aquí sí le voy a poner negocios para tenerlo claro, ya que es un punto de venta, también es un nombre de referencia, así que sí sirve. Negocios. Le damos crear. Aquí entonces básicamente vamos a poder crear nuestras clases para los negocios. Y nos faltaría uno para datos, ¿ok? Agregar igual, proyecto. Vamos a decirle que lo mismo, biblioteca de clases. Y vamos a ponerle datos. Ok, entonces ya tendríamos nuestras tres capas aquí funcionando. Esto vamos a cerrarlo aquí, no sirve de nada. Esto lo cierro.
Ok, nos quedamos esto de momento. Bien, entonces esa sería nuestra solución ya con nuestras 3 capas de momento. Díganme entonces en la caja de comentarios si quieren que agreguemos la capa de entidades para hacerlo un poco más, digamos que complejo, pero en realidad no, la idea es la misma. Nos vamos a conectar a esa capa de entidades, ya sea que ocupemos o no, porque si está dentro de negocios, las entidades que son las clases, las vamos a utilizar igual. Así que ustedes díganme si quieren que lo usemos o no. Tenemos aquí las 3 capas de momento. Y por último, lo único que quería decirles era que, bueno, muchas gracias por haber apoyado las votaciones y también haber comentado qué querían ver en este punto de venta. Creo que ahorita lo que está en las votaciones es qué tipo de punto de venta quieren. Por ejemplo, que si quieren una tienda de productos informáticos, de ropa, comida y no me acuerdo qué más puse, un supermercado creo. O si no, si tienen algo en mente, pueden ponerlo también aquí en la caja de comentarios o pueden ir a la zona de comunidad, perdón, y pues votar. Por último, recordarles que bueno, este es un proyecto para principalmente conocer controles que vamos a tener aquí en el Visual Studio, así que si ven que tal vez alguna parte está muy hecho a grosso modo o si está muy liviana o que tal vez estoy usando una lógica muy básica, es porque precisamente el proyecto en teoría es para poder conocer los controles y no tanto el establecer una lógica fuerte aquí en el proyecto como tal. Además de que lo estoy haciendo nada más para el curso, no es que lo vaya a vender al final o algo así. Entonces tal vez por eso vean que sea un poco lag la versión de punto de venta que vamos a hacer. Esto no quiere decir que más adelante no vayamos a ver otros temas, sino que lo que tengo preparado de momento o lo que tengo en mente de momento es básicamente para eso, ¿ok? Para conocer los controles. Vamos a establecer una lógica obviamente y va a poder funcionar el punto de venta como tal, pero todo enfocado a que yo pueda mostrarles, ojalá por video, 1 o 2 controles, cómo se utilizan y qué propiedades tienen, ¿bien? Así que bueno, habiendo dicho esto, muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, les agradecería que se suscriban al canal si no lo han hecho aún y que activen la campanita. Y pues nada, entonces esto sería por este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.